El pueblo judío tiene una rica historia entrelazada con las intervenciones milagrosas de Dios. Desde el éxodo de Egipto hasta la separación del Mar Rojo, su historia está marcada por señales y prodigios. Estos actos divinos tenían un propósito crucial: revelar el poder y la presencia de Dios a un pueblo que a menudo luchaba por creer. Cada milagro era un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas y su amor inquebrantable por su pueblo elegido. Eran evidencia tangible de su capacidad para intervenir en sus vidas y orquestar su destino. Imagínense vivir en una época en la que la voz de Dios no era fácilmente accesible a través de un texto escrito. Esta era la realidad de los israelitas. Dependían en gran medida de los profetas y sacerdotes como intermediarios. Las señales y prodigios eran la forma en que Dios se abría paso entre el ruido y captaba su atención. Eran como signos de exclamación que enfatizaban su mensaje y exigían su atención. A través de estos eventos extraordinarios, Dios estableció su autoridad y demostró su compromiso con su bienestar. Estos actos milagrosos no eran meros espectáculos, sino que servían como poderosas herramientas de enseñanza. Cada señal y prodigio apuntaba a una verdad espiritual más profunda. La separación del Mar Rojo, por ejemplo, no fue solo una muestra de poder, sino un símbolo de la liberación y protección de Dios. Enseñó a los israelitas a confiar en su capacidad para superar cualquier obstáculo. Del mismo modo, la provisión de maná en el desierto destacó la fidelidad de Dios como proveedor, recordándoles que Él siempre satisfaría sus necesidades. A los israelitas se les ordenó que recordaran y relataran estos eventos milagrosos. Cada generación tenía la tarea de transmitir estas historias. Esto aseguraba que el recuerdo del poder y la fidelidad de Dios quedara grabado en su conciencia colectiva. Estas narrativas se convirtieron en una parte integral de su identidad, dando forma a su comprensión de quiénes eran y quién era Dios en sus vidas. Las señales y prodigios sirvieron como un recordatorio constante de que eran un pueblo elegido y amado por un Dios que participaba activamente en sus vidas. Las señales y prodigios jugaron un papel fundamental en la historia de Israel, dando forma a su identidad nacional y su relación con Dios. Desde el Éxodo, donde Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, a través de una serie de milagros asombrosos, hasta las peregrinaciones por el desierto, donde Él proveyó para todas sus necesidades, estos eventos sobrenaturales dejaron una huella imborrable en su memoria colectiva. Cada milagro sirvió como un poderoso recordatorio de la presencia, el poder y la fidelidad de Dios. El Éxodo, en particular, se erige como una piedra angular de la fe judía. Las 10 plagas que Dios infligió a Egipto no fueron meras exhibiciones de poder, sino juicios dirigidos contra los dioses egipcios. Con cada plaga, Dios demostró su superioridad sobre las deidades falsas que los egipcios adoraban. La separación del Mar Rojo fue la culminación de estos eventos, un espectáculo impresionante que mostró el control absoluto de Dios sobre la naturaleza y su compromiso inquebrantable con su pueblo. A lo largo de su viaje por el desierto, los israelitas continuaron presenciando la provisión milagrosa de Dios. Cuando tenían hambre, Él hacía llover maná del cielo. Cuando tenían sed, Él hacía brotar agua de una roca. Estos actos de sustento sobrenatural no eran solo provisiones físicas, sino también lecciones espirituales. Les enseñaron a los israelitas a confiar en la fidelidad de Dios y a confiar en su capacidad para satisfacer sus necesidades, incluso en las circunstancias más desesperadas. La entrega de la ley en el monte Sinaí fue otro momento decisivo en la historia de Israel, marcado por asombrosas señales y prodigios. La montaña estaba envuelta en humo y fuego, y el sonido de una trompeta resonaba en el aire, creando una atmósfera de presencia y poder divinos. Estas manifestaciones dramáticas sirvieron para subrayar la importancia del evento y la autoridad de la ley que Dios estaba entregando a su pueblo. La conquista de la tierra prometida también estuvo acompañada de eventos milagrosos que demostraron el poder y la fidelidad de Dios. Los muros de Jericó, derrumbándose al sonido de las trompetas de los israelitas, y el sol deteniéndose en la batalla de Gabaón, son solo 2 ejemplos de cómo Dios intervino sobrenaturalmente para asegurar la victoria de su pueblo. Estas victorias sirvieron como prueba tangible de que Dios estaba luchando por ellos y que cumpliría sus promesas.
El don de lenguas, la capacidad de hablar en idiomas previamente desconocidos para el hablante, ocupa un lugar único entre las señales y prodigios que caracterizaron a la Iglesia primitiva. Mientras que otras señales, como la sanidad y la profecía, demostraban el poder y la compasión de Dios, el don de lenguas tenía un propósito más específico, era una señal para el Israel incrédulo. Era una manifestación sobrenatural del deseo de Dios de alcanzar a su pueblo elegido y atraerlo al abrazo de su amor y salvación. En mi primera carta a los Corintios, expliqué que hablar en lenguas no estaba destinado a los creyentes, sino principalmente como una señal para los incrédulos. Era una forma en que Dios llamaba la atención de aquellos que se resistían al mensaje del Evangelio. Así como los israelitas habían presenciado señales y prodigios en el Antiguo Testamento, las lenguas eran una forma en que Dios autenticaba su mensaje a una nueva generación. El don de lenguas a menudo iba acompañado de una sensación de asombro y maravilla. Escuchar a alguien hablar con fluidez en un idioma que nunca había aprendido era una evidencia innegable de la actividad sobrenatural. Este fenómeno desafiaba las nociones preconcebidas de quienes lo presenciaban, obligándolos a confrontar la realidad del poder de Dios y la verdad del mensaje del Evangelio. Era una forma en que Dios rompía las barreras del idioma y la cultura, y comunicaba su amor de una manera que trascendía el entendimiento humano. El libro de los Hechos proporciona varios ejemplos de cómo el don de lenguas funcionaba como una señal para los incrédulos. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la capacidad. Este evento milagroso atrajo a una gran multitud, incluidos judíos devotos de varias naciones. El hecho de que los discípulos, que eran galileos, pudieran hablar en estos idiomas extranjeros asombró a la multitud y sirvió como un poderoso testimonio de la autenticidad de su mensaje. Sin embargo, el don de lenguas no estaba destinado a ser un elemento permanente en la vida de la Iglesia. A medida que el mensaje del Evangelio se extendía más allá de la comunidad judía y hacia el mundo gentil, la necesidad de esta señal en particular disminuyó. En mis escritos, enfatizo que el amor, no las lenguas, es el camino más excelente. Si bien las lenguas pueden tener su lugar en última instancia, son inferiores a la búsqueda del amor, que es la mayor de todas las virtudes. La transición del antiguo pacto al nuevo pacto marcó un cambio significativo en el plan de salvación de Dios. Bajo el antiguo pacto, las promesas y bendiciones de Dios se centraban principalmente en la nación de Israel. El pueblo judío fue elegido para ser una luz para las naciones, un pueblo apartado para la gloria de Dios. Sin embargo, el antiguo pacto, con su énfasis en la ley, no pudo reconciliar completamente a la humanidad con Dios. Apuntaba a una necesidad mayor, un sacrificio perfecto que pudiera expiar el pecado de una vez por todas. La venida de Jesucristo marcó el comienzo del nuevo pacto, un pacto de gracia y misericordia. A través de su muerte y resurrección, Jesús cumplió los requisitos de la ley y abrió la puerta de la salvación a todas las personas, tanto judíos como gentiles. Esta inclusión de los gentiles fue un alejamiento radical de la exclusividad del antiguo pacto y marcó una nueva era en la relación de Dios con la humanidad. La inclusión de los gentiles en la familia de Dios fue un tema central de la Iglesia primitiva. El apóstol Pedro, en un momento crucial registrado en el libro de los Hechos, recibió una visión de Dios que desafió su comprensión judía de la pureza ceremonial. Se le ordenó que matara y comiera animales inmundos, simbolizando la ruptura de barreras entre judíos y gentiles. Esta visión llevó a Pedro a darse cuenta de que Dios estaba ofreciendo la salvación a todos los que creyeran en Jesús, independientemente de su origen étnico o religioso. Yo, que una vez fui un celoso perseguidor de los primeros cristianos, me convertí en un apasionado defensor de la inclusión de los gentiles en la Iglesia. Viajé extensamente por todo el Imperio Romano, predicando el Evangelio tanto a judíos como a gentiles, enfatizando que en Cristo no hay distinción entre grupos de personas. Escribió numerosas cartas a las primeras iglesias, abordando los desafíos y preguntas que surgieron de esta nueva y radical comprensión de la familia de Dios. Esta transición del antiguo al nuevo pacto, con su énfasis en la inclusión de los gentiles, tuvo profundas implicaciones para el papel de las señales y prodigios. Si bien las señales y prodigios jugaron un papel crucial en el Antiguo Testamento, particularmente en el establecimiento del pacto de Dios con Israel, su importancia disminuyó en la era del Nuevo Pacto.
ya no eran el medio principal por el cual se revelaban el poder y la presencia de Dios. En cambio, el enfoque se desplazó a la obra transformadora del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y a la proclamación del Evangelio a todas las naciones. Más allá de los milagros, ¿por qué los creyentes modernos recorren un camino diferente? El Nuevo Testamento no evita relatar milagros. Desde curaciones hasta liberaciones, la Iglesia primitiva latía con el poder de Dios. Estas señales fueron instrumentales para difundir el Evangelio, especialmente en un momento en que muchos se mostraban escépticos ante las afirmaciones de Jesús. Sin embargo, a medida que la Iglesia maduraba y el Evangelio se extendía, se produjo un cambio notable. El énfasis se trasladó gradualmente de confiar en lo espectacular a abrazar el poder transformador de la fe. Esto no quiere decir que Dios ya no realice milagros. Él sigue siendo un Dios que puede hacer lo imposible. Pero la naturaleza de nuestra relación con Él ha evolucionado desde los días de la Iglesia primitiva. Hoy tenemos algo aún más profundo que un asiento de primera fila para los milagros. Tenemos una relación personal con el Hacedor de milagros mismo. Tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, guiándonos, consolándonos y empoderándonos. Este cambio de énfasis de las señales a la fe está bellamente ilustrado en la vida de Jesús. Si bien realizó innumerables milagros, a menudo expresaba decepción cuando la gente lo buscaba únicamente por esos milagros. Anhelaba que vieran más allá del espectáculo y reconocieran las verdades espirituales más profundas que él encarnaba. Deseaba una fe que trascendiera la necesidad de pruebas externas, una fe arraigada en el Dios invisible que siempre está obrando. Hoy nos paramos sobre los hombros de aquellos que presenciaron de primera mano los milagros de Jesús y la Iglesia primitiva. Nos han transmitido las historias y, lo que es más importante, el mensaje de fe. Tenemos la revelación completa del amor de Dios y su plan para la humanidad en la Biblia. Estamos llamados a vivir por fe, confiando en el Dios invisible que siempre está obrando, incluso cuando no vemos demostraciones espectaculares de su poder. Nuestra fe no es una opción alternativa porque carecemos de milagros. Es el fundamento mismo sobre el que construimos nuestras vidas. Viviendo por fe, no por vista, confiando en la mano invisible de Dios. La vida cristiana no se trata de vivir en un estado perpetuo de euforia, constantemente bombardeados por sucesos sobrenaturales. Se trata de algo mucho más profundo y duradero, aprender a caminar por fe, no por vista. Se trata de confiar en la mano invisible de Dios, incluso cuando nuestras circunstancias gritan lo contrario. Se trata de encontrar paz y seguridad no en lo que podemos ver, sino en el carácter inquebrantable del Dios que no podemos ver. El autor de Hebreos, en un hermoso pasaje sobre la fe, la describe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es optimismo ciego o ilusiones. Es una expectativa segura, arraigada en el carácter y las promesas de Dios. Es mirar una montaña de obstáculos y creer que con Dios podemos moverla, incluso si aún no vemos las excavadoras alineadas. Imaginen a un niño aprendiendo a montar en bicicleta. Al principio, dependen en gran medida de las ruedas de entrenamiento, necesitando ese apoyo tangible para mantenerse erguidos. Pero a medida que ganan confianza, comienzan a confiar en la fuerza invisible del equilibrio. Finalmente, se deslizan. Las ruedas de entrenamiento desaparecieron hace mucho tiempo. Su confianza no está en lo que pueden ver, sino en lo que han aprendido a confiar. Así es caminar por fe. Vivir por fe significa que no necesitamos milagros constantes para reforzar nuestra creencia. Confiamos en el Dios que separó el Mar Rojo, incluso si nuestra propia experiencia del Mar Rojo implica navegar un trabajo difícil o un problema de salud. Recordamos su fidelidad en el pasado y dejamos que eso alimente nuestra esperanza para el futuro. Encontramos paz no en la ausencia de tormentas, sino en la presencia de aquel que calma las tormentas. Esta vida de fe no es pasiva, es activa y valiente. Es dar un paso en obediencia a la guía de Dios, incluso cuando el camino a seguir parece poco claro. Es aferrarse a sus promesas, incluso cuando nuestras circunstancias nos tientan a dudar. Es una vida marcada por una confianza tranquila en que Dios tiene el control y que Él está obrando todas las cosas para nuestro bien, incluso cuando no vemos el panorama general.
La palabra completa, encontrando guía en las Escrituras. En un mundo a menudo envuelto en la incertidumbre y la duda, los creyentes han sido dotados de un faro de verdad y guía, la palabra de Dios. La Biblia, en su totalidad, se erige como un testimonio del amor de Dios, su plan de redención y su voluntad para la humanidad. No es simplemente una colección de historias antiguas y enseñanzas morales. Es la palabra de Dios viva y activa, relevante y aplicable a nuestras vidas hoy. La Biblia a menudo se describe como una carta de amor de Dios a la humanidad. Dentro de sus páginas, descubrimos el corazón de Dios, su búsqueda apasionada de nuestros corazones y su deseo inquebrantable de una relación con nosotros. Revela su carácter, sus atributos y sus promesas. Nos enseña acerca de su amor, su gracia, su misericordia y su justicia. A través de sus historias, enseñanzas y profecías, obtenemos una comprensión más profunda de quién es Dios y cómo desea relacionarse con nosotros. La Biblia es también una guía para la vida. Proporciona sabiduría práctica para navegar las complejidades de las relaciones, el trabajo, las finanzas y todos los demás aspectos de la experiencia humana. Aborda los desafíos que enfrentamos, las tentaciones que encontramos y las decisiones que debemos tomar. Ofrece orientación para vivir una vida que sea agradable a Dios y satisfactoria para nosotros. En sus páginas encontramos principios para tomar decisiones sabias, construir relaciones sólidas y vivir una vida con propósito y significado. La Biblia equipa a los creyentes para discernir la verdad del error. En un mundo saturado de información, mucha de ella contradictoria y engañosa, la Biblia sirve como una plomada para nuestro pensamiento. Nos ayuda a evaluar ideas, creencias y valores a la luz de la verdad de Dios. Nos enseña a probar todo lo que escuchamos y vemos con el estándar de las Escrituras, asegurándonos de no dejarnos llevar por falsas enseñanzas o filosofías vacías. La Biblia es una fuente de consuelo y aliento. La vida está llena de alegrías y tristezas, triunfos y reveses. Cuando enfrentamos tiempos difíciles, la Biblia ofrece palabras de consuelo, esperanza y fortaleza. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas, que Dios está con nosotros en cada estación de la vida. Nos señala la esperanza que tenemos en Cristo, una esperanza que trasciende nuestras circunstancias presentes y llega a la eternidad. El Nuevo Testamento, particularmente el libro de los Hechos, pinta una imagen vibrante de una iglesia empoderada por el Espíritu Santo, donde las señales y prodigios milagrosos eran relativamente comunes. Estas manifestaciones extraordinarias del poder de Dios sirvieron como confirmaciones innegables del mensaje del Evangelio, especialmente en sus etapas incipientes. Sin embargo, a medida que la iglesia maduraba y el Evangelio se extendía, se produjo un cambio gradual. La prominencia de estos dones milagrosos comenzó a disminuir, dando paso a una confianza más profunda en la fe y la palabra escrita de Dios. Esta transición no debe malinterpretarse como que Dios retira su poder o abandona su iglesia. Más bien, refleja una progresión natural en la vida de la iglesia, similar a un niño que pasa de necesitar una afirmación física constante a madurar en su comprensión y confianza en el amor de sus padres, incluso cuando no siempre se expresa de manera tangible. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, proporciona información sobre la naturaleza temporal de estos dones milagrosos. Los compara con un espejo que refleja una comprensión parcial e incompleta de Dios, como la comprensión limitada que tiene un niño de sus padres. Estos dones, explica, eran como andamios alrededor de un edificio en construcción. Brindaron un apoyo esencial durante las etapas iniciales, pero una vez que se completó la estructura, se retiraron los andamios, revelando la belleza y la estabilidad de la obra terminada. La finalización del canon del Nuevo Testamento, la palabra inspirada de Dios, marcó un hito importante en esta transición. Con la revelación completa del plan de redención de Dios ahora accesible en forma escrita, la Iglesia tenía una guía completa y autorizada para la fe y la práctica. La necesidad de señales confirmatorias disminuyó a medida que los creyentes tenían acceso directo a la palabra inspirada de Dios, que proporcionaba todo lo necesario para la vida y la piedad. El cese de estos dones milagrosos no debe interpretarse como una limitación del poder de Dios o una negación de su capacidad para realizar milagros. Dios puede y todavía realiza milagros hoy de acuerdo con su voluntad y propósitos soberanos. Sin embargo,
El énfasis se ha desplazado de buscar señales a cultivar una fe profunda y perdurable en el Dios que ya se ha revelado plena y finalmente en Jesucristo y su palabra. Si bien la era de las señales y prodigios milagrosos generalizados puede parecer un recuerdo lejano, confinado a las páginas del Nuevo Testamento, las Escrituras ofrecen un rayo de esperanza, una promesa de que estas manifestaciones extraordinarias del poder de Dios volverán a honrar la tierra. Este resurgimiento de lo sobrenatural está intrincadamente relacionado con la futura restauración de Israel y la segunda venida de Jesucristo. El profeta Joel, en un pasaje citado por el apóstol Pedro el día de Pentecostés, habla de un tiempo en que Dios derramará su espíritu sobre toda carne, y sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Este derramamiento del Espíritu Santo estará acompañado de señales extraordinarias en los cielos y en la tierra, maravillas que precederán al día del Señor. El libro de Apocalipsis, con su lenguaje vívido y a menudo simbólico, describe un tiempo de gran tribulación que precederá al regreso de Cristo. Durante este período, 2 testigos, empoderados por Dios, realizarán milagros asombrosos, haciendo descender fuego del cielo, cerrando el cielo para que no llueva y golpeando la tierra con todo tipo de plagas. Estas señales y prodigios servirán como un poderoso testimonio del poder de Dios y una advertencia severa para un mundo que lo ha rechazado. El regreso de Jesucristo será la máxima muestra del poder y la gloria de Dios. Regresará de la misma manera que ascendió al cielo, con poder y gran gloria, acompañado de señales y prodigios que anunciarán su llegada. Esta será la culminación de la historia, el momento en que el plan de redención de Dios se realice plenamente y su reino se establezca en la tierra. La promesa de estas futuras señales y prodigios no debe distraernos de nuestro llamado presente a vivir por fe. No debemos obsesionarnos con la búsqueda de experiencias extraordinarias, sino más bien en cultivar una relación profunda y perdurable con el Dios que ya está obrando en nuestras vidas. Debemos ser administradores fieles del mensaje del Evangelio, compartiéndolo con un mundo que necesita desesperadamente esperanza y sanidad, confiando en que Dios obrará a través de nosotros, tanto de maneras ordinarias como extraordinarias. En un mundo cautivado por lo tangible y lo visible, es tentador desear señales y prodigios extraordinarios como prueba de la existencia y el poder de Dios. Sin embargo, la verdadera fe trasciende la necesidad de tal validación externa. Nuestra fe no está arraigada en lo que podemos ver o experimentar con nuestros sentidos. Está anclada en lo invisible, lo eterno, el carácter inquebrantable de Dios mismo. El autor de Hebreos, en su profundo discurso sobre la fe, nos recuerda que vivimos por fe, no por vista. Nuestro viaje de fe no se trata de exigirle pruebas a Dios, sino de confiar en Él, incluso cuando no tenemos todas las respuestas o vemos la evidencia con nuestros ojos físicos. Se trata de abrazar lo desconocido, lo invisible, con una confianza que no nace del optimismo ciego, sino de una convicción profunda de que Dios es quien dice ser y que hará lo que ha prometido. Esta vida de fe, aunque a menudo desafiante, no está exenta de recompensas. Jesús, en uno de sus pronunciamientos más conmovedores sobre la fe, declaró: «Bienaventurados los que no han visto y sin embargo han creído». Hay un tipo especial de bienaventuranza, una alegría y una paz profundas que provienen de confiar en Dios, no por lo que le hemos visto hacer, sino por quién sabemos que es Él. Nuestra fe, en lugar de disminuir en ausencia de milagros constantes, en realidad debería profundizarse. Cuanto más aprendemos a caminar por fe, no por vista, más descubrimos la fidelidad de aquel en quien confiamos. Comenzamos a ver sus huellas dactilares en los milagros cotidianos que nos rodean, la sanación de una relación, la provisión de una necesidad, el suave susurro de su espíritu guiando nuestros pasos. Enfocarnos en lo eterno, en las realidades invisibles del reino de Dios, cambia nuestra perspectiva de lo temporal a lo atemporal. Ya no nos consumen los placeres fugaces o los dolores pasajeros de esta vida. Nuestra esperanza está anclada en la promesa inquebrantable de la eternidad con Cristo, donde la fe dará paso a la vista y lo veremos cara a cara. En un mundo a menudo obsesionado con lo tangible y lo visible, es tentador ver la fe como algo pasivo,
una posición alternativa para cuando la lógica y la razón fallan. Pero la verdadera fe, el tipo de fe que ancla el alma y alimenta una vida con propósito, es de todo menos pasiva. Es una confianza activa y vibrante en el Dios que ve lo que nosotros no podemos ver, que obra de maneras que no siempre podemos comprender y cuyo amor por nosotros permanece firme, incluso cuando nuestras circunstancias gritan lo contrario. La fe cristiana, en su forma más pura, no se trata de perseguir señales y prodigios, exigiendo pruebas de un Dios que ya nos ha dado la mayor prueba de su amor, el sacrificio de su Hijo, Jesucristo. Se trata de abrazar la profunda verdad de que somos amados incondicionalmente por un Dios que nos conoce íntimamente, que ve cada una de nuestras necesidades y que está orquestando todas las cosas, incluso las que no entendemos, para nuestro bien final. Esta vida de fe no es una vida sin desafíos ni dudas. Es un viaje a menudo marcado por la incertidumbre, donde el camino a seguir no siempre está claro, y las respuestas a nuestras oraciones no siempre vienen en el paquete que esperamos. Pero es en estos momentos de incertidumbre, en estas temporadas de espera, que nuestra fe se refina, nuestra dependencia de Dios se profundiza y descubrimos una fuerza que solo se puede encontrar al rendirnos a aquel que tiene nuestro futuro en sus manos. Entonces, mientras navegamos por este mundo, no nos desanimemos por la ausencia de milagros constantes y visibles. Fijemos nuestros ojos en lo invisible, lo eterno, las promesas inquebrantables de Dios. Cultivemos una fe que trascienda la necesidad de pruebas externas, una fe que encuentra su satisfacción más profunda en conocer y ser conocidos por el Dios que nos ama sin medida y que está obrando todas las cosas para nuestro bien, incluso cuando no podemos ver el panorama general. Porque es en esta tranquila confianza, esta confianza inquebrantable en el Dios que siempre está obrando, que descubrimos el verdadero significado de la paz, la alegría y el propósito, no solo para esta vida, sino para la eternidad que nos espera.